Hoy recordaremos a uno de los tríos más elegantes y emblemáticos de la música romántica mexicana, Los Tres Reyes. Acompáñanos a conocer la historia de este legendario trío. Los Tres Reyes fueron uno de los tríos románticos más importantes de la música mexicana y latinoamericana, dentro del bolero. Su historia está ligada, sobre todo, al talento de los hermanos gemelos Gilberto y Raúl Puente González, nacidos en 1936 en Anáhuac, Nuevo León, aunque fue en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde crecieron y donde comenzaron a formarse musicalmente. Desde muy jóvenes quedaron fascinados por las guitarras y las voces de los grandes tríos de la época, especialmente por los Panchos y los hermanos Martínez Gil, influencias que marcaron profundamente su estilo. La vocación musical de los hermanos Puente nació en casa. Su padre les compró guitarras, y ellos comenzaron a aprender de manera casi empírica, hasta que recibieron sus primeras clases formales. Primero cantaron como dueto, bajo el nombre de los Cuates Puente, y después formaron pequeñas agrupaciones familiares y juveniles, como los hermanos Puente y el trío Puente García. Desde esa etapa temprana, Gilberto empezó a destacar por su manera de tocar el requinto, alejándose poco a poco de la simple imitación para crear arreglos propios. El nombre, Los Tres Reyes, apareció antes de la formación más famosa del grupo. A mediados de los años 50, los hermanos Puente llegaron a la Ciudad de México buscando una oportunidad profesional. Durante un tiempo acompañaron a la cantante Virginia López en el Teatro Lírico, y fue ella quien les sugirió usar el nombre de Los Tres Reyes, pues así se llamaba el trío que la acompañaba en algunas grabaciones hechas en Nueva York. La formación más célebre de Los Tres Reyes nació en octubre de 1958, cuando Gilberto y Raúl Puente se unieron a Hernando Avilés, famoso cantante puertorriqueño, que ya había sido primera voz del legendario trío Los Panchos. Avilés aportó experiencia, prestigio y una voz romántica muy reconocida, mientras que los hermanos Puente aportaron juventud, creatividad y una calidad instrumental extraordinaria. Gilberto se convirtió en segunda voz y requinto. Raúl, en tercera voz y guitarra, y Avilés, en primera voz. Esa combinación dio origen a una de las etapas más brillantes del bolero de trío. El estilo de Los Tres Reyes se distinguía por la elegancia vocal, la precisión de las armonías y, sobre todo, por el requinto de Gilberto Puente, considerado por muchos como uno de los mejores requintistas de México. Sus introducciones y adornos de guitarra daban a cada canción un sello muy particular. No se trataba solo de acompañar la voz, sino de construir un ambiente romántico desde los primeros compases. Esa manera de tocar influyó en generaciones posteriores de guitarristas y tríos. Durante los años 60, los Tres Reyes alcanzaron una enorme popularidad. Grabaron boleros que se volvieron clásicos, entre ellos Ódiame, Contigo, Novia Mía, Rayito de Luna, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, y muchas otras piezas que todavía se asocian con la época dorada de los tríos románticos. Su repertorio combinaba canciones ya conocidas con arreglos propios, y sus discos circularon ampliamente en México y otros países de América Latina. La etapa con Hernando Avilés fue considerada por muchos como la más importante del grupo. La unión no fue permanente. Después de varios años de éxito, la formación se separó en 1966. Avilés continuó su camino musical, mientras los hermanos Puente siguieron vinculados al nombre de Los Tres Reyes, con distintas primeras voces a lo largo de los años. La muerte de Hernando Avilés en 1986 cerró definitivamente la posibilidad de recuperar la alineación original, aunque el legado de aquella primera etapa siguió siendo el más recordado por los amantes del bolero. Con el paso del tiempo, los Tres Reyes tuvieron distintas etapas y vocalistas. En sus últimos años, uno de los integrantes más importantes fue el cubano Bebo Cárdenas, quien se integró como primera voz, guitarrista y maraquero. Durante aproximadamente 15 años, acompañó a Gilberto y Raúl Puente en la etapa final del grupo.
Esta formación permitió que nuevas generaciones escucharan en vivo el repertorio clásico de los Tres Reyes y que la agrupación permaneciera activa durante más tiempo. En enero de 2019, los Tres Reyes anunciaron oficialmente el cese de sus actividades, principalmente por la avanzada edad de sus fundadores. Para entonces, Gilberto y Raúl Puente ya eran vistos como leyendas vivas del bolero mexicano. Tras el retiro del trío, Bebo Cárdenas formó un nuevo proyecto llamado La Última Voz de los Tres Reyes y su trío, con autorización de los hermanos Puente, para preservar parte de ese legado musical. La figura de Gilberto Puente ocupa un lugar central en esta historia. Su requinto fue el alma instrumental de los Tres Reyes. Muchos músicos lo consideraron un maestro por su técnica, su limpieza, su sensibilidad y la manera en que convertía cada introducción en una pequeña obra musical. Su fallecimiento, ocurrido el 14 de julio de 2024, provocó numerosos homenajes y recordó la importancia que tuvo dentro de la música romántica mexicana. Raúl Puente, por su parte, fue esencial para el equilibrio vocal y armónico del trío. Como tercera voz y guitarrista, sostuvo durante décadas la estructura sonora del grupo junto a su hermano. Aunque Gilberto recibió mucha atención por el requinto, Raúl fue una pieza indispensable para que el sonido de los Tres Reyes mantuviera esa profundidad y elegancia que los distinguió. La importancia de los Tres Reyes no se explica solamente por sus grabaciones, sino por el lugar que ocuparon dentro de la tradición del bolero latinoamericano. Llegaron en una época donde los Panchos ya habían marcado un camino inmenso, pero lograron construir una identidad propia. No fueron una copia, sino una continuación refinada de la escuela del trío romántico. Su música combinó nostalgia, técnica, sentimiento y una profunda elegancia interpretativa. Vayamos a recordar las biografías de sus integrantes. Hernando Avilés fue una figura fundamental en la historia de los tríos. Nació en San Juan, Puerto Rico, en 1914, y su nombre quedó unido para siempre al bolero porque fue la primera voz original del trío Los Panchos. Junto con Alfredo Gil y Chucho Navarro, formó una de las agrupaciones más influyentes de la música romántica latinoamericana. Su voz tenía una elegancia especial. Era cálida, afinada y muy expresiva, cualidades que ayudaron a definir el sonido clásico del trío romántico. Después de su etapa con Los Panchos, Avilés continuó su camino musical y en 1958 se unió a los hermanos Gilberto y Raúl Puente para formar la alineación más célebre de los Tres Reyes. Su presencia le dio prestigio inmediato al grupo, porque para entonces ya era una leyenda viva del bolero. Con los Tres Reyes, grabó algunas de las interpretaciones más recordadas del trío y ayudó a posicionarlos como una de las grandes agrupaciones románticas de América. Murió en la Ciudad de México en julio de 1986, a los 72 años, a causa de un paro cardíaco. Johnny Albino, cuyo nombre real fue Juan Antonio Albino Ortiz, nació en 1919 en Yauco, Puerto Rico. Fue otro de los grandes nombres puertorriqueños del bolero de trío. Comenzó a cantar desde joven, y durante la Segunda Guerra Mundial tuvo oportunidad de presentarse mientras servía en el ejército de Estados Unidos. En 1946 se integró al Trío San Juan, agrupación con la que alcanzó gran popularidad. Su voz se caracterizaba por una mezcla de romanticismo, seguridad y proyección escénica. En 1958 dio un paso decisivo al integrarse a Los Panchos, sustituyendo a Julito Rodríguez como primera voz. Con ellos realizó giras internacionales y participó en grabaciones que mantuvieron vivo el prestigio del trío. Años más tarde, también se relacionó con los Tres Reyes, especialmente cuando Gilberto y Raúl Puente reactivaron el grupo en la década de los 90. Johnny Albino murió en 2011, pero su nombre sigue siendo recordado como una de las voces más importantes de la canción romántica puertorriqueña. Leonel Gálvez,
cuyo nombre completo fue Leonel Gálvez Polanco. Fue un cantante mexicano originario de Guerrero, relacionado con varias agrupaciones importantes del bolero. Aunque su biografía pública no es tan amplia como la de Avilés o Albino, se le recuerda como una primera voz de gran calidad. Antes de integrarse a Los Tres Reyes, había formado parte del trío Calaveras y de Los Tres Caballeros, agrupación donde coincidió con figuras como Roberto Cantoral y Chamín Correa. Su paso por esos grupos lo colocó dentro de una generación de músicos que mantuvieron vivo el bolero de guitarra y requinto durante los años de mayor esplendor del género. En Los Tres Reyes, ocupó el puesto de primera voz en una de las etapas posteriores a Hernando Avilés. Los conocedores del bolero suelen destacar que con Leonel Gálvez, el trío recuperó una fuerza interpretativa muy especial, comparable a la época brillante que él mismo había tenido con Los Tres Caballeros. Gilberto Puente González fue el alma instrumental de Los Tres Reyes y uno de los requintistas más admirados de México. Nació en 1936 en Anáhuac, Nuevo León, aunque él y su hermano gemelo Raúl fueron identificados públicamente con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Desde joven, mostró una enorme habilidad para la guitarra, influido por los grandes tríos y por el sonido romántico de los hermanos Martínez Gil y Los Panchos. Junto con Raúl, comenzó cantando en pequeños grupos hasta que en octubre de 1958 formó Los Tres Reyes con Hernando Avilés como primera voz. Gilberto tocaba el requinto y hacía la segunda voz, pero su importancia fue mucho más allá del acompañamiento. Sus introducciones, adornos y arreglos dieron identidad al grupo. Fue considerado por muchos como uno de los mejores requintistas mexicanos, e incluso algunos medios lo llamaron el mejor requinto del mundo. Tras varios años de éxito, Los Tres Reyes se separaron en 1966, pero Gilberto retomó el proyecto en 1991 junto a Raúl, manteniendo vivo el legado del trío hasta su retiro en 2019 por motivos de salud. Murió el 14 de julio de 2024, dejando un legado enorme en canciones como Ódiame, Contigo y Novia Mía. Raúl Puente González fue una de las figuras fundamentales del bolero romántico mexicano y una pieza clave en la historia del legendario trío Los Tres Reyes. Aunque muchas veces el público identificó más fácilmente a su hermano gemelo Gilberto Puente por su extraordinario talento con el requinto, la realidad es que Raúl desempeñó un papel indispensable en la construcción del sonido que convirtió al grupo en uno de los más importantes de América Latina. Durante su infancia y adolescencia, desarrolló una gran pasión por las guitarras y por los tríos románticos que dominaban la radio mexicana de aquellos años. Dentro del trío, Raúl desempeñó una función fundamental. Era el encargado de la tercera voz y de la guitarra de acompañamiento. Aunque su trabajo podía parecer menos visible que el del requinto o la primera voz, en realidad era una parte esencial del equilibrio musical del grupo. Su voz aportaba profundidad a las armonías y ayudaba a crear ese sonido elegante, refinado y perfectamente ensamblado que caracterizó a Los Tres Reyes durante décadas. A diferencia de muchas figuras del espectáculo, Raúl Puente siempre mantuvo un perfil discreto. Su vida estuvo mucho más ligada a la música que a los escándalos o a la exposición mediática. Quienes trabajaron con él lo describieron como un músico disciplinado, respetuoso y profundamente comprometido con la calidad artística del grupo. Su dedicación fue una de las razones por las que Los Tres Reyes consiguieron mantenerse vigentes durante más de 6 décadas. Después de la muerte de Hernando Avilés, en 1986, los hermanos Puente continuaron preservando el legado del trío, con distintas primeras voces. En 1991, retomaron oficialmente el proyecto y siguieron ofreciendo conciertos y grabaciones para nuevas generaciones de admiradores del bolero.
Durante muchos años, continuaron representando una de las últimas grandes agrupaciones surgidas de la época dorada de los tríos románticos. Su historia es la de un músico que dedicó prácticamente toda su vida al bolero. Sin buscar protagonismo excesivo, ayudó a construir uno de los sonidos más elegantes y reconocibles de la música romántica en español. Gracias a su talento, disciplina y amor por la música, Raúl Puente González ocupa un lugar de honor dentro de la historia de los grandes tríos mexicanos. Luis Villa es una de las voces posteriores vinculadas a los Tres Reyes, aunque su trayectoria pública está menos documentada que la de los integrantes fundadores. En 1996 se incorporó a los Tres Reyes como primera voz, etapa que él mismo ha considerado una de las más importantes de su carrera musical. Permaneció con el trío hasta aproximadamente 2002, acompañando a Gilberto y Raúl Puente en una fase de madurez artística en la que el grupo seguía siendo respetado por los amantes del bolero tradicional. En años recientes, ha continuado activo en festivales y presentaciones dedicadas al bolero, manteniendo viva la escuela de los grandes tríos románticos. Aunque los Tres Reyes fueron una agrupación caracterizada por mantener una imagen elegante y alejada de los escándalos que suelen rodear al mundo del espectáculo, sí atravesaron algunos momentos importantes que marcaron su historia y que, en ciertos momentos, generaron controversia dentro del ambiente artístico. Uno de los episodios más significativos ocurrió incluso antes de que el trío alcanzara la fama internacional. Cuando los hermanos Gilberto y Raúl Puente llegaron a la Ciudad de México en busca de oportunidades, comenzaron a trabajar acompañando a la reconocida cantante de boleros Virginia López. Durante aquella etapa, surgió el nombre que años después se volvería legendario: Los Tres Reyes. Sin embargo, la relación profesional terminó de manera inesperada, cuando surgieron diferencias sobre la integración del grupo. Después de la separación, tanto Virginia López como los hermanos Puente utilizaron el mismo nombre artístico, lo que provocó una disputa legal y profesional para determinar quién tenía realmente los derechos sobre él. El conflicto llegó hasta la Asociación Nacional de Actores y otras instancias relacionadas con el medio artístico. Finalmente, el fallo favoreció a Gilberto y Raúl Puente, quienes conservaron oficialmente el nombre de los Tres Reyes. Aunque el asunto nunca alcanzó dimensiones escandalosas, como las que suelen verse en otros artistas, sí representó uno de los momentos más tensos en los primeros años de la agrupación, ya que de aquella decisión dependía gran parte de su identidad artística futura. Otro acontecimiento importante ocurrió en 1966, cuando se produjo la separación de Hernando Avilés, la primera voz original del grupo. Avilés era una figura muy respetada dentro de la música romántica latinoamericana debido a su paso por Los Panchos, y su unión con los hermanos Puente había dado origen a una de las formaciones más exitosas del bolero. Aunque nunca se hicieron públicas disputas graves ni enfrentamientos personales, la salida de Avilés sorprendió al público y fue interpretada por muchos como el final de la etapa más brillante de los Tres Reyes. Durante años, circularon distintas versiones sobre las razones de aquella separación. Algunos hablaban de diferencias profesionales, mientras que otros simplemente la atribuían al desgaste natural de una agrupación que había trabajado intensamente durante años. Lo cierto es que la salida de Avilés marcó un antes y un después en la historia del trío, pues muchos admiradores consideraban que aquella alineación original había sido prácticamente insuperable. Décadas más tarde, otro momento relevante fue el regreso del grupo en los años 90. Para entonces, Hernando Avilés ya había fallecido, y los hermanos Puente tuvieron que buscar nuevas voces para mantener vivo el legado musical. Esta decisión generó debate entre algunos seguidores más tradicionales, quienes pensaban que los Tres Reyes ya no serían los mismos sin su primera voz histórica. Sin embargo, Gilberto y Raúl
lograron mantener la esencia romántica del grupo y continuar presentándose ante nuevas generaciones de admiradores. Quizá, lo más notable en la trayectoria de los Tres Reyes es precisamente la ausencia de grandes escándalos personales. A diferencia de muchas agrupaciones famosas que terminaron envueltas en pleitos públicos, demandas multimillonarias o conflictos familiares, la historia de los Tres Reyes estuvo marcada principalmente por el trabajo constante, la disciplina y el respeto por la música romántica. Sus momentos más polémicos estuvieron relacionados con cuestiones profesionales y artísticas, no con situaciones personales o de conducta. Gracias a esa estabilidad, el grupo logró mantenerse vigente durante más de 6 décadas, convirtiéndose en una de las agrupaciones de bolero más longevas y respetadas de América Latina. ¿Hay alguna melodía que te traiga recuerdos especiales o que haya marcado algún momento importante de tu vida? Si disfrutaste este contenido, no olvides regalarme un like, compartir el video y suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos las historias de las grandes figuras que dejaron huella en nuestra cultura. Gracias por tu compañía y por tu tiempo. Nos vemos muy pronto en el próximo video.